El circo siempre ha sido la comunión o la reunión de todo tipo de artes. Si bien no existe tanta evidencia historiográfica respecto al circo y las funciones de circo, a lo mejor en tiempos de la colonia, que haya existido con música, es bastante entendible por registro que tenemos a lo mejor de la Edad Media, que cuando se presentaban grupitos de familias, ¿no es cierto?, de artistas en las esquinas, en los patios, siempre estaban acompañados o por algún tipo de percusión, un pandero, algún canto. Entonces, muy factible que el circo no solamente haya sido arte visual, no solamente haya sido un arte corporal, sino que también haya tenido siempre y constantemente incorporado las artes musicales. El circo chileno, el circo argentino y el circo uruguayo también se van a conformar de dos partes. Somos un circo que tiene una segunda parte. ¿Y esto qué significa? Que la primera parte es arte circense, pero la segunda parte es eso que tiene que ver con lo local, eso que tiene que ver con lo que al público le va a gustar, al público le va a llamar la atención. Y en Chile en particular, esa segunda parte es folclore. Antes los folcloristas estaban muy metidos en el circo. Siempre habían folcloristas. Por eso está el caso de Violeta Parra, que anduvo en el circo. Un trío de guasos de Pichidegua, los guasos de Pichidegua, no Pichidegua. Los guasos de Pichidegua anduvieron en el circo mi padre mucho. Después en el Águila Humana, en el año, parece 68, porque yo tuve 68, 69 y 70 después. Ahí andaba un dúo de guasos. Los criamos en un circo familiar, con tíos, primos, hermanas, y en un circo familiar se hace de todo. Desde chiquitito, payaso, hacer algunos malabares, otros trapecistas, otros acrobacias, como saltos mortales, lo que hacía yo hacía rola rola, el famoso rola rola, un tubo con una tabla arriba, en un pedestal alto. Además, músicos cantaban, tocaban guitarra y cantaban cueca, bolero, y también llegaban al circo en esos tiempos las cantantes profesionales como la Guadalupe del Carmen, Palmeria Pizarro, los Perlas, los Caporales. En esos tiempos llegaban al circo de mi abuela a cantar. Entonces había una relación siempre, la música y el circo. En cuanto a la música y los músicos dentro del circo, fueron una base muy importante, sobre todo cuando se hacía la publicidad. La publicidad era muy directa, la publicidad era entonces de piel a piel, era un B2B como le dicen hoy en día, y los músicos sacarlos a la calle era esencial. O sea, sin músicos no podíamos llamar la atención. No como hoy en día que se hace todo a través de las redes sociales. Nuestra red social era a través de los músicos, y la música hacía la invitación, el convite, y ellos venían tocando de cuadra en cuadra, de cuadra en cuadra, y el problema es que les daba sed. Y de cuadra en cuadra se iban metiendo también ahí en las picás de los pueblos, y cuando llegaban al circo llegaban hecho mierda. Antes de empezar el show, la función, como decimos nosotros, la función, tocaba la banda una hora antes. Se tocaba afuera del circo para atraer a la gente. La gente escuchaba la música, el circo ya va a empezar. Y tocaban folk rock, los famosos folk rock, y tocaban música alegre. Y así, como media hora antes la banda se entraba y se instalaba atrás, al lado del coreta, donde salen los artistas. Y ahí empezaba la función de ahí. Por lo menos lo que se contaba mucho en las crónicas, que era muy importante, y a la gente le encantaba ir a escuchar esta música. Tanto puede ser marcha, puede ser música folclórica, puede ser música tipo gitana, ¿ya? La cual acompañaba los números y le daba mucho más emoción al acto circense. Ahora, en cuanto a las bandas del circo, eran muy populares en esos años. Habían bandas de circo que eran como 14, 12 músicos con los que mi padre era el circo. El Águila Humana tenía banda y orquesta. Eso cuando yo entré el año 58 al Águila Humana, tenía banda y orquesta. Hacían una diferencia porque la banda tocaba las marchas, los acordes cuando entraron los artistas o los tonis,
y la orquesta tocaba la música más clásica. Por ejemplo, para los trapecios volantes tocaban un vals que era muy popular en esos años, Danubio Azul. Era muy popular eso, lo tocaban en todos los circos. Y el circo chileno, el hecho que haya tenido una segunda parte y esta segunda parte haya sido de música popular, de folclore, pero también estuvo la nueva ola, por ejemplo, muy presente en la década del 50, en la década del 60. Incluso hubo en el circo poetas, payadores, poetas populares como Críspulo Gándara, como Lázaro Salgado, que recitaban, que hacían sus payas y su poesía en el circo. Y con esta relación muy íntima con el público. Entonces, y eso es lo que yo encuentro muy extraordinario del circo chileno, esta forma de empezar a incorporar otras artes como el folclore y hacerlas propias. Estos cantantes de la nueva ola se empiezan a apoderar un poco de las carpas, es decir, empiezan a ser como carpas show. Y lo bonito era que estas carpas no tan solo estaban en las grandes ciudades, lugares de circo de la ciudad, sino también en las poblaciones. Entonces, en la población iba, no sé, estaba el Pollo Fuente o Luis Dima, ¿ya? Y después esta misma carpa se cambió a otra población y nuevamente iban ellos. Entonces se acercaban mucho más a lo que era el público. Había músicas muy populares en el circo. Por ejemplo, al intermedio o al empezar la función, una sinfonía se llamaba, y tocaban Flores Negras. Y había una banda de músicos muy buenos en el Circo Frankfurt, por ejemplo. Cuando llegó a Colombia, tocaban eso y el público se paraba a aplaudirlo, porque muy buenos músicos. En el circo siempre hubieron buenos músicos. Andaban jubilados del ejército, de la marina, de la aviación, y iban al circo. Y había músicos de circo que eran muy buenos, que le llamaban orejeros, le llamaban porque pura oreja, no sabían leer música, pero eran muy buenos. Lo bonito de esa época, estoy hablando más o menos del Pequico de tener como 50 y tanto, que la época de los 70, de los 80, todos los de circo tenían que saber tocar instrumentos. Y como que era algo innato que tenían que aprender. Y eso también me recuerda que a mi papá cuando el chico lo obligaron a aprender a tocar instrumentos. Aprender a tocar clarinete y el saxo. Porque mi abuelo pidió, o sea, le exigía a mi papá que fuera excéntrico musical. Mi papá no, se dedicó a la magia, pero sí supo tocar instrumentos. Y en esa época todos sabían tocar algún tipo de instrumento. O de viento, o de percusión. Poca cuerda, pero sí mucho viento y percusión. Milton es una persona antigua de circo, que trabajó en los Águilas Humanas. Vieja de circo, perdón. Él es baterista y toda la vida tocó en los circos. Tocó en el circo de la Águila Humana, en el Frankfurt, en fin, en muchos circos. Muchas giras. Y baterista. extranjero igual. El papá músico, trompetista, el tío músico, trompetista, la familia, el tío Toda también. la familia de músicos de circo. De circo. Mi abuelo tenía circo igual, mis dos abuelos tenían circo. Entonces yo nací en el circo. Él también, somos cirqueros. Somos cirqueros de nacimiento. Yo estudié todo, pero ya a los 18 años ya me dediqué al circo. Lo que podemos decir que Milton, yo, dos trompetistas más, a veces se integra gente que toca saxo o trompeta y hacemos una banda de circo. Las bandas, antes se tocaba banda nomás, pues pura banda. El circo, mi abuelo llegaban músicos al circo, llegaban músicos que no eran de circo, pero los de circo igual aprendían, todos los de circo eran músicos, porque había que tocar, era como tradición que si era payaso tocaba, si era trapecista tocaba, todos tenían que aprender a tocar. En relación, por ejemplo, a la música en vivo, yo tengo una postura política ahí que es que la música es en vivo. Que si no es en vivo, si está en un equipo, si está envasada, es como una foto de la música, pero no es la música, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, obviamente, por la realidad económica del arte en el país, es que se ha ido precarizando. Y claro, uno resuelve con un parlante, pero nunca va a ser lo mismo. El hecho de que tenga músicos en vivo, sí o sí va a generar un guión muy distinto.
y una dinámica muy diferente en todo aspecto. En mi caso, por ejemplo, es como que se trajera lo teatral, vuelve el teatro, vuelve ese ejercicio prístino donde están todas las artes juntas y donde uno mismo podría salir a la pista, ¿cachai? Como a tirar la talla, no sé, a participar de algún número. Y también viceversa, ¿no? La gente de circo, los payasos generalmente también son músicos, son buenos músicos. Entonces existe esa complicidad y existe ese ejercicio del arte en su calidad prístina, como estaba diciendo. Ver que un trapecista, mientras nosotros preparábamos algo para comer, un trapecista salía medio vestido con una bata y entraba a hacer su función y luego volvía y se metía a su casilla a tomar tecito con su familia, fue como conmovedor para nosotros. Y se produjo esa magia total, porque no hubo necesidad de discusión, no hubo discusión. Nos conectamos rápidamente, hablamos, si bien es cierto con algunas jergas diferentes, pero hablábamos un mismo lenguaje que tiene que ver con la raíz, la tradición, la familia. El círculo del circo, eso, conocer su ruedo, conocer a su gente, a su familia, a las matriarcas, a los niños, practicando desde chiquitito, y nosotros ver en eso ritmo, ver en eso la música que necesitábamos para terminar nuestra obra, porque nosotros estábamos en pleno proceso creativo. Yo anduve en Estados Unidos trabajando no como músico, sino el de circo trabaja en lo que sea cuando va a un circo. Yo andaba en las ventas y los circos que anduve todos tenían orquesta, todos los shows. Y buena orquesta, bien, todo, ¿cómo se llama? La orquesta le da vida a la función, el artista trabaja mejor, es muy bonito. le da realza al espectáculo. Pastelito, la primera vez que puse orquesta aquí, hace años que no veía orquesta en el circo, me emocioné yo. Sentí la orquesta, sí, me dio una cosa impresionante, que uno nació con la música. La música en vivo en el circo es súper importante, le da vida. Yo veía, las primeras veces que yo armé la orquesta para tocar en el circo, yo vi muchos artistas circenses antiguos, payasos antiguos, llorando cuando escucharon los primeros acordes, porque les trae muchos recuerdos. Antes era así, era música, era la música del circo, era todo en vivo. Entonces, después ya por la tecnología se fue cambiando, y por Lucas también. Tiene que volver la familia musical al circo, porque de esa forma tú vayas a criar que los mismos payasos, la misma gente circense sean músicos también, los trapecistas tengan inquietud porque van a tener las cosas ahí, tal como tienen los malabares, las clavas, van a tener ahí la guitarra, van a tener la trompeta, la acordeón, porque de otra forma es muy difícil.